El día de hoy vamos a estar compartiendo un tema, espero que se vea, y si de repente no lo pueden ver algunos, no se preocupen que vamos a ir poco a poco, vamos a ir, digamos, explicando cada uno de los puntos, ¿no? Así que el tema de hoy, Jesús y el adulterio, ¿no? Jesús y el divorcio, ¿no? Jesús y el divorcio. Ese es el tema de hoy, Jesús y el divorcio. Y para eso, bueno, aquí hemos tenido una fallita, ¿no? El tema es Jesús y el divorcio. Así que eh, eso es lo que hoy vamos a compartir en Mateo capítulo 5, verso 31 y 32. Recuerde el tema de hoy, Jesús y el divorcio. Podríamos preguntarnos, ¿no es cierto? Mientras que va abriendo su Biblia en Mateo 5, verso 31. Podríamos preguntarnos, ¿aprueba Dios el divorcio? Respondemos inmediatamente, no, indudablemente que no. Dios desaprueba el divorcio, no es la voluntad de Dios que hayan divorcios. La Biblia dice que el diseño al principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, era para que vivan toda la vida. Es importante que cada uno de nosotros podamos no solamente cuidar, sino conservar nuestro matrimonio. A veces pensamos, ¿no es cierto?, que el trabajo está por encima del matrimonio. Y eso es antibíblico, eso no es correcto. Tú puedes perder tu trabajo, pero no es bueno que pierdas tu matrimonio. Mucha gente pone la plata por encima de su matrimonio y eso es totalmente antibíblico, ¿no? La plata, el dinero no puede estar por encima de tu matrimonio, ¿no es cierto? Llegará el día donde valorarás, ¿no es cierto? Y donde tal vez vas a desestimar el no haber valorado, ¿no es cierto?, lo que hoy tienes. Valora tu matrimonio. El matrimonio tenemos que cuidarlo y tenemos que conservarlo, mi querido hermano. De aquí a algunos años, ¿no es cierto?, muchos de nosotros pintaremos canas, ¿no es cierto? De aquí a algunos años viene ya, digamos, la vejez, luego llegan los días malos y esos días te darás cuenta que lo más valioso que tuviste, lo más valioso que tuviste después de Dios, lo más valioso no fue ni el trabajo, no fue ni la plata, tampoco fue las cosas materiales que con los años se pierden, tampoco los amigos pueden ir, quedarse o simplemente ya no estar. Lo más valioso después de Dios es tu matrimonio, ¿no es cierto? Tu familia, y tienes que luchar por ello, ¿no es cierto? Entonces, Dios, en este tema, la Biblia, vas a encontrar en toda la Biblia, vas a encontrar de que Dios desaprueba el divorcio, de que no es la voluntad de Dios que haya divorcio. Pero como estás en una iglesia donde amamos la maestría, amamos el magisterio, la enseñanza, vamos a desmenuzar un poco cada uno de los versículos a ver qué encontramos. ¿No es cierto? Tú no congregas en una iglesia donde a todo le llamamos diablo, ¿no? Y para no estudiar y no profundizar, simplemente a todo le llamamos diablo. No, tú estás congregando en una iglesia donde la enseñanza es fluida y donde nos gusta aprender la palabra. Así que saca tu Biblia, tu cuaderno, y pon en orden, por favor, a tu alrededor para que nada te distraiga al tema de hoy, Jesús y el divorcio. Muy bien, entonces, vamos al libro de Mateo 5:31. Mateo 5:31. Y aquí vamos a encontrar, vámonos para allá, por favor, Mateo 5:31. Gloria a Dios. Muy bien, aquí vamos a encontrar, ¿es cierto? Aquí e inclusive la misma Biblia le pone ese título, ¿no? Yo estoy leyendo una Biblia normal, Reina Valera de 60, y ahí está el título, Jesús y el divorcio.
Entonces dice la palabra de Dios, también fue dicho, Antiguo Testamento, ¿es cierto? Donde el tiempo donde solamente la ley fungía, ¿es cierto? Venido Cristo, Cristo trajo la gracia. Definitivamente, Cristo vivió, ¿no es cierto? Y hasta que murió en una cruz, todavía la ley fungía, ¿no es cierto? Pero ¿quién trajo la gracia? Jesucristo. Entonces dice la Biblia, también fue dicho, Antiguo Testamento, la ley. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Mira lo que decía el Antiguo Testamento. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Entonces, he encontrado muchos hermanitos que a veces cuando enseñamos esto, a veces ellos dicen, no, pero ahí dice repudiar, no dice que se divorcie, ¿no? Y eso pasa porque a veces tenemos un entendimiento primarioso, ¿no es cierto? Y queremos que la Biblia lo diga todo a la manera que nosotros lo entendemos, ¿no? Pero no es así. A veces la Biblia va a usar términos donde debes de ir a un diccionario bíblico, debes de ir, en este caso, al griego original, de tal manera que puedas darte cuenta que esta palabra repudiar significa divorciar, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, mis queridos hermanos, aquí, por ejemplo, ¿es cierto? Lo tenemos aquí como punto número 1. Esta palabra repudio, Jesucristo dijo de la siguiente manera, ¿no? También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, simplemente dele una carta de divorcio. En breve vamos a hablar en qué consiste esta carta de divorcio y por qué motivos en el Antiguo Testamento se daba la carta de divorcio, ¿no? En breve vamos digamos, a hablar de eso. Pero Jesús usa una palabra aquí. También fue dicho cualquiera que repudia. ¿Qué significa repudiar? Bueno, la palabra repudiar, esta palabra repudiar, ¿es cierto? Esta palabra repudiar viene del griego, y nota que te doy la palabra griega para que la googlees al menos, ¿no? Aunque ya como cristiano es bueno que tengas tú tu diccionario Strong, donde están allí las palabras en el hebreo, las palabras en el griego, con su significado. Ese diccionario lo puedes encontrar, lo puedes pedir en nuestra librería, La Gloria de Dios. Es para tu uso personal, es bueno que así como inviertes en las cosas que te gustan, ¿no? Para ti en tu vida, también siempre, de vez en cuando, inviertas en las cosas de Dios. Muy bien. Entonces, esta palabra repudio que usa Jesús es la palabra griega apolúo, con acento en la U. Apolúo, ¿no? Y esta palabra apolúo que Jesús enseñó diciendo cualquier hombre que repudia a su mujer significa dejar libre. Significa un hombre que le dice a su mujer, ¿sabes qué? Ya no estamos casados, ya yo no soy tu marido, tú ya no eres mi mujer, ya no vives aquí, te dejo libre, vete, si quieres cásate, haz lo que quieras, te dejo libre. Esa es la palabra apolúo, dejar libre. La palabra apolúo significa soltar. El matrimonio, enseñó Jesús, el matrimonio lo que hace es, ya no serán dos, sino que ahora serán una sola carne. Una sola carne, uno. Pero apolúo lo que hace es que el hombre deje de ser uno con su mujer y le diga, ¿sabes qué? Yo te suelto. La mujer de repente le responde, pero amor, tú y yo somos un matrimonio, somos uno. Pero el hombre le dice, no, haz tu vida, haz lo que quieras, te suelto, soltar. ¿No es cierto? Tiene que ver con apolúo. Apolúo también significa dimitir, que es una palabra más actual. Es una palabra que se usa en estos tiempos, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla que tal congresista, ¿no? Ha dimitido, o tal autoridad, un alcalde ha dimitido de su cargo, ¿no? Esa palabra dimitir significa renunciar, ¿no? Renunciar. Entonces, está hablando, si el contexto aquí habla del matrimonio, ¿no es cierto? Porque está hablando de un hombre que repudia a su mujer. Entonces, la palabra dimitir
lo que está hablando es un hombre que renuncia a su mujer para ya no ser un matrimonio. Y por último, apolúo significa divorciar. Apolúo significa divorciar. Entonces, para aquellos hermanos que de repente piensan y dicen, no, pero acá no dice divorcio. Claro, no dice divorcio porque de repente tú crees de que debe de decir solamente divorcio, pero usa la palabra repudio. Y la palabra repudio significa dejar libre, soltar, renunciar, que es dimitir, y también significa divorcio. ¿Es cierto? Ahora bien, vamos a leerlo. También fue dicho, cualquiera, cualquier hombre, ¿no es cierto?, que abandone en el sentido de votar a su mujer siendo casados, ya no quiere estar con ella, ¿no es cierto? Renuncia a su matrimonio, se divorcie o se quiera divorciar, dice la Biblia. También fue dicho cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Note que este contexto de darle carta de divorcio no es actual. Esto que está aquí fue dicho. O sea, pertenece al Antiguo Testamento. No vaya algún hermano de repente a oír este mensaje y a decir, pastor, disculpe, yo no sabía eso. ¿Cómo es eso de la carta de divorcio? Esa no me la sabía. ¿Podría explicar un poquito más de la carta de divorcio? Por favor, dele carta de divorcio. Bueno, quiero decirle que esta carta de divorcio no es ni para la iglesia ni para el tiempo donde Jesús vino. Esta carta de divorcio se manejó en la ley, Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés. Ahí se manejó. Que Dios permitió, ¿no es cierto? O más que Dios, Moisés. Permitió Moisés, ¿no es cierto?, que si un hombre se desagrada, de repente se desagrarare de una mujer, le dé carta de divorcio, ¿no? Le dé carta de divorcio. Ahora, la pregunta es, ¿en qué sentido? ¿Cómo era una carta de divorcio? ¿No? Antes de pasar al verso 32, que es el versículo que nos compete, ¿no es cierto? ¿Qué es una carta de divorcio? ¿Cómo se daba eso en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué motivos? Para eso, vamos por favor a Deuteronomio, capítulo 24, verso 1. Y comenzamos. Por favor, abra su Biblia, Deuteronomio 24, verso 1. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a leer, hermano, en el tiempo de Moisés, ¿qué es lo que se permitió? Que no fue el diseño original que Dios tuvo cuando creó a Adán y a Eva. No fue el diseño original. Por eso que cuando Jesucristo vino, Él dijo de la siguiente manera, al principio no fue así. ¿No es cierto? Ya que este asunto de la carta de divorcio es algo que se permitió en el tiempo de Moisés, pero cuando Cristo vino, se rompió con eso. Muy bien. Dice aquí, Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, note, si no le agradare al hombre la mujer que él tomó, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ¿no? Algo indecente. Entonces el hombre lo que va a hacer es simplemente va a tomar un papel en blanco y le va a escribir una carta de divorcio, ¿no? Imaginemos, ¿no es cierto? Yo, Pedro Picapiedra, ¿no es cierto? El día de hoy, aquí en tal mes, en tal año 2021, me divorcio de Vilma porque he encontrado esta cosa indecente y a partir de hoy ella ya no es mi mujer y es libre, como yo también quedo libre. Entonces ese hombre terminaba, firmaba y esa hoja, ¿no es cierto?, se la daba a su mujer y ella quedaba libre y él también quedaba libre, ¿es cierto? Ahora, quiero aclarar
quiero aclarar, ¿no es cierto?, que este asunto de escribir en una hoja una carta de divorcio ya no vale hoy, porque noto ahí en la pantalla que muchos hermanos están yendo a buscar por ahí si tienen hojas bond, ¿no? O están mandando a comprar hojas bond, pero eso ya no existe el día de hoy. En aquellos tiempos, cuando un hombre se casaba, ¿no? No se cansaba. O bueno, se casaba y luego se cansaba de una mujer porque encontró en ella algo que no le agradare. Simplemente él agarraba y decía, ¿dónde está la hoja? ¿Dónde está la hoja? A ver, pásame la hoja, por favor. Y él escribía y la despedía con esa hoja, y ella, esa hoja, era, digamos, el testimonio de que ya no era mujer del otro hombre, sino que estaba libre, ¿no? Qué tremendo, interesante. Ahora bien, pregunta. Dice la Biblia que el hombre escribía esta carta, ¿no es cierto?, por algo que no le agradaba, ¿no? Por alguna cosa indecente. ¿A qué le llama la historia? Cuando leemos la historia, por ejemplo, cuando comenzamos a leer comentarios bíblicos, cuando comenzamos a investigar un poquito, por ejemplo, qué cosas hacía que un hombre diga, yo me he casado contigo, pero ¿sabes qué? Ya no. Así que pásame una hoja y carta de divorcio. Firmo y eres libre, yo también soy libre. ¿Qué cosas eran consideradas como una cosa indecente en aquellos tiempos? Bueno, la Biblia enseña algunas. La Biblia enseña algunas. La historia enseña otras. Permítame juntarlas. Desde lo más grave, desde cosas graves hasta cosas mínimas, por ejemplo. Por ejemplo, una cosa indecente en aquel tiempo era que una mujer, por ejemplo, le diga al marido que ella es virgen, ¿no es cierto? Y el marido, lógicamente, cuando eran novios, contento, y luego de eso llegaba la luna de miel, ¿no es cierto? Y cuando el hombre estaba con la mujer, se daba cuenta que no era virgen. Entonces, eso era una cosa indecente, ¿no es cierto? Entonces, en aquel tiempo, hermanos, en aquel tiempo le estoy contando, por favor, esto ya no vale. Esto inclusive es algo un poquito con un contexto machista, ¿no? Así que esto que está aquí no es lo que hoy vivimos. Entonces, el hombre, por ejemplo, se daba cuenta que la mujer no era virgen, que le mintió. Entonces el hombre agarraba y pásame la hoja, ¿no? Pásame la hoja bond. Y escribía la carta y ya no quiero estar contigo porque tú me dijiste que tú eras virgen y no lo eres. Una cosa indecente. Bueno, otra cosa indecente, ¿no es cierto?, que también habla la Biblia, es, por ejemplo, lo que hizo, por ejemplo, en el libro de Esther, ¿no es cierto? Lo que hizo cuando el rey llamó a la reina, ¿no? Y la reina, antes de la reina que estuvo antes de Esther, ¿no es cierto? Dice que cuando el rey llamó a la reina, algo ocurrió ahí que la reina públicamente avergonzó a su esposo el rey, diciendo, está loco, ¿qué quiere que vaya? Yo no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir. Y entonces, en ese momento, se quedó una ley, ¿no es cierto?, de que se establezca que las esposas deben de respetar a sus esposos, ¿no es cierto? Ahora alguna hermana se preguntará, ¿qué? ¿Y solamente la esposa al esposo? No, también el esposo a la esposa. Pero en este caso, que la esposa se portó mal, ¿no es cierto? Porque el rey la mandó a llamar para que esté con ella en esa fiesta, ¿no es cierto?, que se hizo, pero ella, Basti, la reina Basti, lo que hizo fue agarrar y decirle a Suero que no, yo no voy a ir, yo no voy a ir, y toda la gente que estaba a su alrededor se reía y en vergüenza, porque es como que el esposo la llama a su esposa y la esposa dice, estoy ocupada, yo no voy a ir, no me molestes. Entonces se estableció que toda esposa debe de considerar, respetar a su esposo, ¿no es cierto? Entonces, una cosa indecente en aquel tiempo era, por ejemplo, cuando el hombre que se casó de repente con una mujer, la mujer de repente lo comienza a gritonear, ¿no es cierto? De repente en el noviazgo era calladita,
¿no? Cuando eran de enamorados, ¿no? Como que ni hablaba, ¿no? Ni hablaba, ni se reía, todo. Pero una vez que se casó, ta, 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 y lo grita y esto y lo humilla, tú vas a hacer lo que yo te digo, ¿no? Pepe Lucho, ya te he dicho, ya. Y lo grita y los vecinos escuchan, ¿no? Entonces, el hombre en aquel tiempo, cuando pasaba estas cosas y veía que la mujer de repente lo gritaba, le levantaba la voz, ¿qué hacía el hombre? Pásame la hoja. Pásame la hoja, Bon, por favor. No, esta mujer es muy gritona, esta mujer es muy celosa, esta mujer tiene un carácter muy fuerte, yo no quiero estar con esta mujer hasta el día de hoy. Toma, Dios te bendiga, chao. ¿No es cierto? Entonces, cosas como esa. Pero déjeme contarle, ya no en el contexto Biblia, sino en el contexto historia, que algunos historiadores cuentan que cosa indecente en aquellos tiempos se le llamaba también a cuando la mujer de repente se le pasó la sal al cocinar. Entonces llegaba el esposo y de repente la mujer le hizo, ¿no es cierto? Ahí la sopita, ¿no? Una sopita, y de pronto estaba pasada de sal. Y era tanto el machismo en aquellos tiempos, ¿no es cierto? Que entonces el hombre decía, pásame la hoja, Bon, por favor. Ya hasta aquí nomás, esta mujer no sabe cocinar, no pasa nada de esta mujer, ¿no es cierto? Entonces, o sea, cosas tan mínimas como esas. Por eso vamos ahora, luego cuando vayamos al Nuevo Testamento, en un punto que les voy a compartir, vamos a ver en Mateo 19 cómo los escribas y fariseos le preguntan a Jesús, Señor, si la ley decía que el hombre podía divorciarse con su mujer por cualquier motivo, por cualquier causa, ¿tú qué opinas, Señor? Y Jesús, dándole el valor que se merece la mujer, quitando ese machismo cultural que siempre ha habido, amado hermano, Jesús dijo, bueno, eso era antes, pero ahora ya no será así, ¿no? Porque tenemos que volver al principio, dijo el Señor, y en el principio Dios creó al hombre y a la mujer para que sean uno. ¿No es cierto? Para que sean uno. Y esa es la voluntad de Dios, que cuando nos casemos, que sea para siempre. Que el día que te casas, que sea para siempre. Esa es la voluntad de Dios. No que estés jugando, sino que sea para siempre. Entonces, hermano, esta cosa indecente, ¿no? La cual muchos hombres encontraban, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuenta la historia también, ¿no? Permítame, digamos, vertir algunas cosas que a veces leo. Cuenta la historia, por ejemplo, que cuando a veces el marido venía, ¿no? de trabajar y de repente la mujer salía a comprar o de repente justo un vecino la saludaba, ¿no? Imaginemos, un vecino le decía, ¿cómo está, vecinita? Y ella solamente con una media sonrisa le decía, vecino, nada más. Cuenta la historia que basta que el hombre vea eso, ¿qué cosa? Le ha sonreído al vecino, al vecino, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible? Ya, vamos a la casa, ¿no? Y luego, llegando a la casa, pásame la hoja. Pásame la hoja. No, tu carta de divorcio. Porque, ¿no es cierto? Porque en aquellos tiempos se hacía eso. Por eso la Biblia dice, que estamos leyendo en Mateo 5:31, oísteis que fue dicho que cuando el hombre quiera repudiar a su mujer, dele carta de divorcio. Pero al siguiente versículo Cristo dice, pero ya no será así. Ya no será así. Así que, hermano, esa carta de divorcio y esas cosas indecentes, lo que nos hace recordar es cómo vive la gente que no tiene a Cristo, cómo viven los que no son hijos de Dios. Así se comporta la gente, por cualquier motivo. A veces van y se divorcian. ¿Por qué se divorcian? Por diferencias de caracteres, ¿no? ¿Por qué se divorcian? Es que él no me da dinero. ¿Por qué se divorcian? Es que me gritó y no me compró mi pollito. ¿Por qué se divorcian? No, es que lo que pasa es de que chocamos mucho. Pero bueno, resulta de que eso le desagrada a Dios. No es correcto andarse divorciando por cosas que no es que no me agrada, es que no, hermano.
Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el matrimonio sea para toda la vida. El matrimonio tiene que ser para siempre. El matrimonio tiene que ser siempre. Por eso yo hoy quiero darte una palabra de parte de Dios. Tú puedes perder tu trabajo. Tú puedes perder amigos. Los amigos van, los amigos vienen y en la vida solamente quedan algunos. Pero tú puedes perder cosas materiales. Puedes perder tu sillón, puedes perder tu mesa, puedes perder lo que tú quieras. Pero lo que tienes que cuidar después de Dios es tu familia, tu matrimonio. Cuida tu matrimonio. ¿Van a haber problemas? Siempre van a haber problemas, excepto te hayas casado con un ángel o con una ángel, pero eso es imposible. Aunque se llama ángel, a veces no es así. No, 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 no. Tú tienes que orar al Señor y pedirle: Señor, ayuda a mi esposo, ayúdame a mí. Señor, ayuda a mi mujercita, Padre, para que podamos cuidar lo que conocemos como matrimonio. Aleluya. Damos palmas al nombre poderoso del Señor. Aleluya. Muy bien. Entonces ya vimos lo que se permitió en el tiempo de Moisés, ¿no? Lo que se permitió en el tiempo de Moisés. Entonces, cuando a un hombre no le agradaba algo, simplemente pásame la hoja, ¿es cierto? Y ahí ponía la carta de divorcio. Pero vamos a ver, estamos leyendo nosotros en Mateo. Mateo capítulo 5, a ver, verso 31, ¿no? Mateo 5, 31. Muy bien, dice aquí. Dice la palabra de Dios: también fue dicho, cualquiera que repudie. Ya vimos qué significa eso, ya vimos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con soltar, tiene que ver con renunciar, en este caso un matrimonio, adulterio, ¿no? Divorcio. Cualquiera que quiera divorciarse de su mujer, dele carta de divorcio. Oísteis que fue dicho, eso era antes, se permitió en el tiempo de Moisés, dijo Jesús. Esto fue en el pasado, ¿no es cierto? Cuando un hombre no le agradaba algo, simplemente carta de divorcio. Pero dice aquí, 32, ¿no? Esto se hizo en el tiempo de Moisés, esto lo dijo Moisés, pero ahora Cristo, tomando autoridad como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, dice: pero yo os digo, dice Cristo. Aleluya, hermano. Hermano, mira, en el tiempo de Jesús, ¿cuántos fariseos a veces le preguntaban a Jesús como poniéndole: pero Moisés dijo, pero Moisés dijo? A ver, pero tú qué dices, si Moisés dijo. Yo imagino a Jesús riéndose. Hermano, ¿qué interesa si Moisés dijo? Si Jesucristo no es un siervo más, Jesucristo es el Señor del siervo. Entonces, aquí por ejemplo Jesús dice: oíste que fue dicho por Moisés que está permitido dar carta de divorcio, pero ahora yo, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, les digo. ¿Es cierto? Muy bien. Gloria a Dios. Entonces, dice aquí por ejemplo, hermano, ¿es cierto? Pero yo os digo que el que quiera divorciarse de su mujer, a no ser por causa de fornicación. Mira, en el Antiguo Testamento ya aprendimos que los hombres podían divorciarse de su mujer por cualquier motivo, ¿sí o no? Ya. El mundo, la gente que no tiene a Cristo, se divorcia por cualquier motivo, ¿sí o no? Claro. A veces por el ego. A veces ahí está peleando el hombre y la mujer. A ver quién quiere ganar, quién quiere pisar. ¿Ah? Es una lucha de egos. A veces por el carácter. La mujer tiene su carácter, el hombre también tiene su carácter. A ver, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¿No? A veces por dinero. El hombre gana su plata, esa es mi plata, dice. La mujer también trabaja, gana su plata, esa es mi plata. Y al final por dinero, luego se divorcian. Y así por diferentes motivos. No, que yo te dije, tú me dijiste, que tu familia, que mi familia. Pero el Señor acá dice: ya no va. Ese asunto de estarse divorciando por cualquier motivo, ya, ahora, para la iglesia, para los hijos de Dios, ya no va. No, pero Moisés dijo: mira, si tú quieres ir con Moisés, entonces vuélvete al pasado. Pero ahora Cristo dice: llegué yo, ¿no es cierto? Llegué yo, ¿no es cierto? Soy yo. Ahora llegué yo, dice Cristo.
¿no? Entonces, y ahora yo os digo que si un hombre se quiere divorciar de su mujer, solamente existe una sola causal que se le permita del cielo, una sola, y es por causa de fornicación. ¿Es cierto? Si esta causa no existe y el hombre se quiere divorciar de su mujer y la mujer no lo ha engañado con otro hombre y la mujer no ha tenido un desliz sexual con otro hombre, dice la Biblia que el hombre al soltar, eso es repudiar, ¿no es cierto? Eso es repudiar. El hombre al soltar a esa mujer, al dejarla libre, divorciarse de ella, hace que ella adultere. Hace que ella adultere. ¿No es cierto? Y el que se casa con la repudiada, comete también adulterio. Mira qué tremendo. Entonces, esto me habla que en el mundo mucha gente puede ir y casarse delante de un juez, delante de un alcalde, pueden casarse, recasarse y legítimamente están casados, pero en el cielo ese matrimonio no sirve. Mira qué tremendo. La Biblia dice, vuelvo y repito, Cristo dice, pero yo digo, ¿no? Lo dice con tal autoridad, porque ahí estaban los fariseos hincándole. No, pero Moisés dijo. Me imagino a Cristo diciendo, está bien, Moisés dijo, pero llegó el bravo, llegó el Rey de Reyes, llegué yo, dijo Jesús. ¿Es cierto? Pero yo os digo, dice Cristo, el que le dio vida a Moisés, ahora dice, el que quiera divorciarse de su mujer, a no ser, antes era por diferentes causales, cualquier cosa que el hombre no le agradaba, que la mujer de repente muy reclamona, que la mujer muy celosa, o que la mujer mucho grita, o que la mujer de repente es floja, o que la mujer no se baña, o también, mismo caso, ¿no? La mujer de repente que el hombre es flojo, que el hombre no trabaja, que el hombre de repente hasta mucho ronca, no lo sé. Entonces simplemente, pásame, ¿no es cierto? Lucha, pásame la hoja bon, ¿no es cierto? Ya, listo, vamos a hacerle aquí, vamos a hacerle su carta de divorcio. Venido Cristo, así sigue también el mundo, ¿eh? Venido Cristo dice, eso ya no existe, eso ya no vale. No, pero Moisés dice, no, acá esto lo digo yo, ¿no? Lo digo yo. ¿Es cierto? Entonces, pero yo os digo que el que quiera divorciarse de su mujer, hay solamente una causal. Y esa causal es acto sexual dentro del matrimonio. Que se cometa acto sexual, acá se le llama fornicación, un acto sexual, ya sea del hombre con otra mujer o de esa mujer con otro hombre. Eso es la única causal que Dios ahora, en este tiempo, permite. Quiere decir Dios que si el hombre de repente tuvo relaciones con otra mujer o la mujer con otro hombre, ese matrimonio ya no vale, no sirve, no, porque todavía queda el perdón. Todavía queda la restauración matrimonial. Si de repente esa mujer quiere perdonar a ese hombre, si de repente ese hombre está arrepentido y está llorando y es la primera vez que lo hizo, no lo sé. Para Dios siempre hay un motivo de restauración. Siempre hay un motivo de volver a empezar y salvar el matrimonio. Si de repente él o ella se equivocaron. Pero escúchame bien. Pero si el hombre de repente dice, o la mujer dice, no es la primera vez. No es la primera vez. Siempre es lo mismo. Siempre me llora. No es la primera vez. Entonces el cielo le dice, ¿no es cierto? Si ha habido esta causal de fornicación, entonces sí, para ti, el ofendido o la ofendida, ¿no es cierto? Hay lo que la Biblia le llama, hay este divorcio. Ahora vamos a ver que lamentablemente la persona, el hombre o la mujer que comete este acto, según la Biblia, no puede volver a casarse. ¿Dónde lo dice? Aquí. Mira, pero yo os digo que el que quiera divorciarse de su mujer, a no ser que lo haga, dice Cristo, ¿no es cierto? Por motivo de acto sexual, ¿no es cierto? Si no lo hace por ese motivo, hace que esa mujer
esa mujer se vuelve a casar, hace que esa mujer adultere. ¿Por qué adultera? Porque se han divorciado, pero ese divorcio no vale delante de Dios, porque no lo han hecho según la única causal. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. ¿Es cierto? Entonces, es importante que entendamos esta verdad. Ahora, mucha gente a veces he escuchado que dicen, no, pero ¿por qué dice fornicación ahí? Ahí le está hablando a convivientes, no le está hablando a un matrimonio. Pero eso es una mentira, hermano. Es una mala interpretación y es una filosofía incorrecta lo que dicen, porque ¿por qué? Porque aquí el Señor le está hablando, note, cualquiera que repudia a su mujer. Por eso, pues, pero están en convivencia, por eso dice fornicación. No, porque si hubieran estado en fornicación, el Señor, más que estarles diciendo, ¿no es cierto?, ¿qué única causal hay para el divorcio? Si no están casados, ¿cómo le va a hablar de divorcio? Aquí el mensaje hubiera sido, cásense. No es que estamos en convivencia. ¿Qué rompe el matrimonio? El Señor hubiera dicho, ¿qué matrimonio? Si no están casados, cásense. Pero ¿por qué el Señor les habla como matrimonio? Porque no está hablando a convivientes. Le está hablando a un hombre que tiene su mujer y a una mujer su esposo. Ahora, el problema que muchos tienen con la palabra fornicación es nuevamente, digamos, la pobre educación cristiana que se tiene a veces, hermano, a leer la palabra. A lo mucho, hermano, más del 50%, podríamos decir 60 o 65% de todos los cristianos en el mundo, a lo mucho leen su Biblia, nada más. ¿No? Son pocos, un 30%, los que se van de repente al griego original. Y si es Antiguo Testamento, al hebreo original. Se compran diccionarios bíblicos, se compran comentarios. Son pocos, hermano. Entonces muchos hermanos les confunde esta palabra fornicación. No, pero ¿por qué dice fornicación? Fornicación se dice cuando dos jóvenes fornican porque no están casados. Pero cuando se habla de un matrimonio, la palabra es adulterio. Así que algo anda mal, algo anda mal. No, lo que anda mal es de que te quedas en tu entendimiento primarioso, ¿no? Y deberías estudiar más. Por ejemplo, ¿por qué dice fornicación? Porque en el griego esa palabra fornicación, ¿no es cierto? Vamos a verlo aquí. Esta palabra fornicación, vamos a irnos al griego original. Muy bien, ahí está. Mira, fornicación. Esta palabra fornicación, mi querido hermano, viene del griego porneia. Porneia, ¿te suena? Sí. De ahí se deriva la palabra al español pornografía o porno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la pornografía? La pornografía es el sexo llevada a la suciedad, ¿no? Es la pornografía, ¿no es cierto?, que se ve en el internet, que se ve de repente en una película. La pornografía no es dos jóvenes solteros fornicando, porque eso es fornicación, ¿no? No, pero la pornografía se ven a jóvenes solteros fornicando, se ven a gente casada con otras personas, pornografía, se ven a hombres o mujeres con animales, bestialismo, se ve todo tipo. Y de ese acto sexual llevado a la suciedad, de donde viene pornografía, es esta palabra griega, porneia. ¿Y sabes qué significa porneia, mi querido y estimado? Interesante. Porneia significa de la siguiente manera. Significa todo tipo de acto sexual, pero ilícito, que no es correcto. Todo tipo de acto sexual que no es correcto. Así que ese asunto que muchos creen y dicen, no, cuando dos jóvenes fornican, es fornicación. ¿No? O cuando dos jóvenes, tienen sexo sin casarse, esa es fornicación. Y cuando un casado saca el pie del plato, es adulterio. Bueno,
quiero decirte que ese entendimiento es lo más básico que hay en la Biblia y no es así siempre. No es así siempre. Porque la palabra fornicación no solamente se deriva, ¿no es cierto?, en dos jóvenes que no se han casado. La palabra fornicación del griego porneia significa todo tipo de acto sexual que es ilícito, incluyendo el adulterio. Por eso que cuando en Corintios Pablo habla y dice, se escucha de un escándalo sexual que ha pasado en los Corintios y es una fornicación que ni en el mundo la hacen, que alguien se metió con la mujer de su padre. Pregunta, ¿cómo le llama? Fornicación. ¿Pero por qué le llama fornicación? Si se metió con una mujer casada, con la mujer de su padre, debería de ser adulterio. Es que en porneia entra todo tipo de acto sexual, incluyendo el adulterio. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de acto sexual? Acá está, el adulterio. ¿No? El adulterio. Muy bien. Otro, la homosexualidad. En la Biblia, cuando se estudia la homosexualidad, se usa la palabra también porneia. ¿No es cierto? Dando a entender que para el cielo, ¿no? El sexo que tienen dos homosexuales o dos lesbianas es un acto sexual, sí, pero ilícito, que no es correcto. Bestialismo, cuando un hombre o una mujer tienen sexo con un animal, se llama bestialismo o también se llama zoofilia, ¿no es cierto? Sexo con animales. Entonces eso también es porneia. O sea, quiero que entiendas todo lo que encierra porneia. Por eso que Jesús no usó la simple palabra adulterio. Y luego te voy a enseñar por qué no usó la palabra adulterio, ¿no? Te estoy enseñando por qué usa la palabra fornicación. Incesto, también. Incesto, cuando, digamos, se tiene una relación sexual con alguien que es de tu sangre. ¿Es cierto? Entonces, quiero que te imagines algo. Imagínate, por ejemplo, que se casan, ¿no? Se casa, por ejemplo, ¿no? Se casa un hermano con una hermana. Y de pronto, ¿no es cierto? Y de pronto, de repente, esa hermanita, ¿no? Va a su casa y encuentra al hermano teniendo relaciones sexuales con otro hombre, ¿no? Convengamos que no sean hermanos. Una señora se casa con un señor. La señora llega a su casa y encuentra a su esposo con otro hombre, ahí besándose y en relaciones. ¿Ah? Entonces la mujer le dice, ya no quiero estar contigo. Pero imaginemos que el hombre le diga, ¿no? Pero yo no te he engañado con una mujer, ¿no es cierto? Pero, como para que se quiera agarrar de adulterio. Yo no he sido adúltero con una mujer. Yo he estado con otro hombre, como una debilidad que tengo. Pero resulta que la palabra que Jesús usó no fue adulterio, fue porneia, que tiene que ver con homosexualidad. Imagínate, permíteme ser un poco, ser un poquito turbio en mis ejemplos. Amén, hermano. Permíteme, por favor, ser un poquito tosco en los ejemplos que voy a poner, pero es necesario. Imaginemos que un hombre se casa con una mujer y el hombre llega a su casa y encuentra a su mujer teniendo relaciones sexuales con un animal. Imagínate. Y el hombre le dice, su asquerosidad es esta, fuera, no te quiero más aquí en mi casa, ya no quiero estar contigo. Imaginemos que la mujer le diga, no, porque la Biblia dice, imaginemos que la Biblia diga, que la única causal en la Biblia es el adulterio. Y yo no te he engañado con un vecino, no te he engañado con alguien, solamente que aquí Firulais estaba por aquí, ¿no es cierto? Entonces, pero resulta que el Señor no usó la palabra adulterio. El Señor usó la palabra porneia, que es todo tipo de acto sexual, incluyendo el adulterio, porque el adulterio también es un acto sexual fuera del matrimonio. Hermano, yo no sé si usted me está entendiendo, y si usted no me está entendiendo, sé que es porque tal vez no me estoy dando a entender y le pido 1000 perdones,
pero yo espero con todo mi corazón que lo que yo estoy explicando se entienda, hermano, se entienda. Amén. Bueno, volvamos nuevamente. Entonces, muchos a veces dicen, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no usa la palabra adulterio? Porque ellos creen que adulterio, casados, fornicación, solteros, pero no. Esa es la manera más simple de verlo, cuando uno recién tiene un día o 2 días de convertido. Pero cuando uno estudia, uno se da cuenta, hermano, que la palabra que Jesús enseñó aquí, fornicación, del griego porneia, tiene que ver con todo tipo de acto sexual ilícito, incluyendo el adulterio. ¿Es cierto? Entonces, es por eso, quiero que entienda algo, hermano, es por eso que alguien, ¿no es cierto? Se dice, hay un dicho, ¿no? Hay un dicho. Es por eso que alguien puede adulterar sin fornicar, pero es imposible fornicar sin adulterar. Vuelvo y repito, para que les caiga el entendimiento y luego lo explico. Es por eso, ¿no? Es por eso que una persona puede adulterar sin fornicar, o sea, sin cometer un acto sexual. Puede adulterar. ¿No es cierto? Pero es imposible que una persona fornique, cometa el acto sexual sin adulterar, porque basta que ya cometió el acto sexual, ya adulteró también, ¿no? ¿Y dónde está el ejemplo de lo que le estoy diciendo? Y por eso que el Señor usó fornicación y no adulterio, en el versículo que leímos más atrás. Muy bien. ¿Se acuerda cuando aprendimos esta clase? Dice Jesús y el adulterio. Aquí el Señor sí usa la palabra adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero Cristo dice, pero yo os digo que cualquiera que solamente mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, si una persona, atentos por acá por favor, si una persona con mirar a alguien y codiciarla ya adulteró, dice la Biblia, en su corazón, entonces, ¿qué hubiera pasado si aquí se hubiera usado la palabra, en vez de fornicación, adulterio? Una mujer de repente lo ve a su esposo que voltea y que mira a una chica y se le queda mirando ahí 1 minuto y medio. Y esa mujer, como está aburrida de ese pobre hombre, Agar le dice, según la Biblia, el adulterio es la única causal. Y como también la Biblia dice que uno puede adulterar en el corazón, ya es adulterio con mirar nomás y codiciar, entonces yo me divorcio de ti. Pero mi amor, yo no he estado con ella, no le he llamado, no hemos ido a la cama. No, pero has adulterado porque tú la has mirado. Y Jesús dice que yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, ya adulteró. Imagínate a hombres buscando la sinrazón hacia la mujer, o la mujer buscando la sinrazón porque ya está aburrida de ese hombre. ¿No? Una mujer de repente, imaginemos, vaya a mi consejería, pastor, me he divorciado de mi esposo. ¿Pero qué pasa, hermana? ¿Cómo te vas a divorciar de tu esposo? No, estaba aburrida de él, pastor, y lo descubrí que estaba en el 2.º piso mirando a las jovencitas que pasaban. Y como estaba mirando, ya adulteró en su corazón. Pero no, menos mal que el Señor no usó la palabra adulterio, sino la palabra fornicación, que tiene que ver con cometer el acto sexual. Por eso vuelvo y repito, una persona puede adulterar sin fornicar, o sea, sin cometer acto sexual. ¿Cómo? Como ya vimos, uno adultera en el corazón. Imagínate, una mujer le encuentra al hombre en el celular que se habla con otra chica. Yo te amo, sí, yo te amo, sí, yo te amo, yo también te amo, te mando un beso, yo te amo, te amo, te amo. Y la mujer le dice, me has engañado, me divorcio de ti. Pero el hombre le dice, mira, vamos y pregunta. Sí, es verdad, yo he conversado con ella, nos hemos dicho palabras subidas de tono, pero nunca nos hemos besado, nunca hemos ido a la cama. Bueno, entonces, ¿adulteró o no adulteró? Sí. ¿Dónde adulteró? En su corazón, pero no hubo fornicación. Por eso, uno puede adulterar sin fornicar, pero es imposible
imposible, imposible fornicar, el acto sexual, sin adulterar. Es imposible. Por eso que el Señor usó lo más fulminante. Ay, hermano, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que se entienda, que se entienda. El Señor no usó simplemente la palabra adulterio. El Señor usó la palabra fornicación. Hay 5 puntos por la cual se dice fornicación. Yo le he hablado de 2, la palabra griega y el contexto de adulterio. Hay 5 puntos, pero eso lo tenemos, hermano, ya es un estudio. Hay un estudio que tenemos, una separata, que se llama El adulterio y la Biblia. Ahí son, hermano, 7, 8 hojas llenas de toda la Biblia de conocimiento. Pero no puedo, quedarme más tiempo aquí. Vamos a pasar, por favor. Lo que sí le recomiendo es de que usted invierta, hermano, y que usted adquiera, ¿no es cierto?, estudios, porque eso es importante para que donde estés leas, para que tengas tu mini biblioteca en tu cuarto, en tu sala. Eso es muy importante. Muy bien, ya vimos aquí repudio, ¿qué significa? Fornicación, ¿qué significa? Del griego porneia, que incluye adulterio. Y vamos a ver en este momento, hermanos, vamos a ver en este momento los textos, punto número 3, los textos paralelos. ¿Qué son los textos paralelos? Los textos paralelos son textos que, así como lo habló Mateo, paralelamente también lo habló Marcos. Así como lo habló Marcos, en paralelo también lo habló Lucas. Esos son los textos paralelos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver los textos paralelos, cómo lo mismo que Jesús habla se repite en otro capítulo y en otro libro de la Biblia, pero el mismo episodio. Vamos a verlo. Aleluya. Entonces, gloria a Dios. Vamos a verlo aquí. Punto número 3. Textos paralelos. Vamos ahora al segundo pasaje. Mateo 19, del 3 al 9. Mateo 19, del 3 al 9. Vamos para allá. Mira acá, por ejemplo, Jesús enseña sobre el divorcio, ¿no? Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, dice, ¿no? Y le siguieron grandes multitudes y el Señor los sanó allí. Si en este momento estuviera alguna persona con algún dolor, con alguna enfermedad, en este momento hay una unción poderosa para sanar. En este momento, todo aquel que estuviera enfermo, levanta tu mano ahí en tu lugar. Y con tu mano levantada, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, recibe completa sanidad en el nombre de Jesús. Todo dolor de cabeza, todo dolor de espalda, toda enfermedad en la piel, todo malestar en el cuerpo, ahora es echado fuera en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre de Jesús, porque el mismo Jesús que sanaba en aquel tiempo, sana ahora también. Muy bien, y verso 3 comienza allí, hermanos. Comienza aquí la enseñanza, dice la Biblia. Entonces vinieron a él, a Jesús, vinieron los fariseos, tentándole, ¿no? Probándole. Qué tremendo, hermano. Cuando Jesús predicaba, los fariseos, que eran sus paisanos, hermano, judíos como él, en vez de creer a la palabra, en vez de oír la palabra, como lo conocían, perdían el tiempo en probarlo. A ver si sabe. Moisés dijo que era así, ¿tú qué dices? A ver, vamos a probarle, ¿no? Entonces, hermano, ¿y por qué pasaba esto? Porque al ser Jesús judío como ellos, muchos de ellos lo conocían a Jesús, porque Jesús era del barrio. Conocían que su mamá era María, conocían que su papá era carpintero, lo conocían desde niño, y les costaba recibir la palabra de él, porque lo conocían. Pero eso fue para su perdición, hermano. Ellos debieron entender que Dios levantó a Jesús y que esa palabra no era de él, era la palabra del cielo.
Qué tremendo, hermanos. Entonces se levantaron a probarle y le hicieron esta pregunta. Mira, hermano, mira la pregunta que le hicieron. ¿Es lícito? ¿Es legal? Está en la ley nuestra. ¿Es lícito que el hombre repudie, esto es, se divorcie de su mujer por cualquier causa? ¿Ahora entiendes mejor qué significa por cualquier causa? Porque ellos decían, Moisés lo permitió, en la ley Antiguo Testamento está escrito. Entonces ellos para probarle dijeron, Señor, es lícito, ¿no? O sea, es como decir, ¿no? ¿Está en la ley o no está en la ley que un hombre pueda divorciarse por cualquier motivo? ¿No? Eso les gustaba a ellos como machos, ¿no? Les gustaba. Pero cuando Jesucristo vino, Él cambió todo. Por eso, hermano, a esas personas que a veces dicen que las iglesias son machistas, hermano, yo no sé a qué iglesia habrá sido, pero la verdadera iglesia, la verdadera Biblia, la palabra de Dios y los verdaderos siervos entendemos que nadie más que Jesús. Jesús le dio la honra, el lugar y le dio el respeto que se merecía a la mujer. Para empezar, el Hijo de Dios vino a través del vientre de una mujer. Qué tremendo, mi querido hermano. Y aquí el Señor, en vez de decirle, no, sí, ustedes pueden por cualquier motivo divorciarse, como la gente afuera. Ustedes por cualquier motivo mucho pelean, de repente no te compró tu pollito a la brasa, o de repente no te quiere dar más plata, o por cualquier motivo, tú puedes divorciarte, no te preocupes. Pero el Señor no dijo eso. Como ya leímos en Mateo 5, 31 y 32, Cristo dijo, ahora ya no será así. Ahora mira acá los fariseos. Como Jesús ya había enseñado en Mateo 5, ahora pasados unos días le preguntan para probarle, ¿no? Como diciendo, este dice, pero yo os digo que ahora la única causal es, ¿no? Infidelidad conyugal. Solamente la infidelidad conyugal es la única causal para un divorcio, nada más. Pero aún así, siempre es bueno ver si fue la primera vez, si está arrepentido o arrepentida, cómo fue el asunto, ¿no es cierto? No vaya a ser como en un caso que me pasó a mí, de una mujer que se fue de viaje casi un año y cuando vuelve de viaje, lógicamente que su esposo ya estaba estaba ya en algunas cositas, pero no había dejado la casa ni tampoco quería dejar su matrimonio, solamente que como hombre fue tentado. Ahora, ¿está mal? Claro que está mal, pero también, hermano, ese asunto de dejar a la mujer por un año, hermano, no. Eso es poner la plata por encima del matrimonio, poner el trabajo por encima del matrimonio. Y recuerda, algún día te harás viejo, algún día te harás vieja y entenderás que la plata va y viene, que las cosas materiales se pierden, que la gente pasa por tu vida, pero tu matrimonio debes de cuidarlo. Entonces, acá el Señor enseñó en Mateo 5 que la infidelidad conyugal es la única causal. Ellos dijeron, ¿qué cosa? Dijeron los fariseos. Y le dijeron, Señor, una preguntita para probarle. ¿Acaso la ley es lícito? De ahí viene ley. ¿Acaso la ley no dice que el hombre puede repudiar a su mujer por cualquier causa? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, mis queridos hermanos, Padre Santo! ¡Qué impresionante! ¿No? Entonces, eso les gustaba a ellos. Ahora, ya vimos ya lo que es por cualquier causa. ¿Qué es cualquier causa? ¿Es cierto? En Mateo 24:1, por algo que no le agradare al hombre. ¿No es cierto? Por alguna cosa indecente. Alguien puede pensar, cosa indecente, pero ¿qué cosa? Al final era cualquier causa. Cualquier causa. ¿No es cierto? Muy bien. Vamos a ver aquí. Verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, ¿no habéis leído? Qué impresionante, hermanos. Permítame apuntar esta palabra que no la había visto. ¿No habéis leído? ¿A dónde los llevó el Señor? En Mateo 5, 31, 32, Cristo dijo, ¿es cierto? Pero yo os digo, Moisés dijo, pero yo os digo, porque uno mayor que Moisés está aquí. Pero luego vienen aquí los fariseos y le sacan la palabra, ¿no? Le sacan la ley. Pero la ley, el Antiguo Testamento, no dice que el hombre puede divorciarse por cualquier causa.
Pero el Señor, ¿qué dijo ahí? Ya no dijo, yo os digo, sino los llevó a la palabra. ¿No habéis leído? Por eso, hermano, yo no me voy a cansar de enseñar. Una iglesia verdadera es una iglesia donde te enseñan la palabra. Las emociones son bonitas. Ay, me emociono. Nos apagan la luz, nos apagan la luz. ¿Y en qué momento leen? No, nos apagan y danzamos, ¿no? O ponen luces psicodélicas y yo siento como cuando en el mundo me metí a mis breaks dance, ¿no es cierto? Y qué bonito, y sentí bonito. Mira, todo lo que tú quieras. Pero una iglesia verdadera es donde se enseña la palabra, donde se predica la palabra. Acá no hay que el pastor tiene una revelación y el que no crea mi revelación, le digo fariseo, religioso. Acá no, hermano, no. Cristo siempre dijo, cuando se enfrentó con el diablo, Cristo dijo, escrito está, escrito está. Y cuando venían los fariseos, Cristo decía, ¿no habéis leído? Los llevaba a la palabra, los llevaba a la palabra. ¿No es cierto? Por ello, aquí hay mucha gente, hermano, que nos está siguiendo de diferentes congregaciones, pastores, iglesias de otros lugares. Y yo hoy quiero decir, si tú estás en una iglesia donde te predican, te enseñan la palabra, tú estás en un buen lugar. Así que, gloria a Dios. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo, Dios, al principio, ¿a dónde los llevó? Porque ellos decían, en otras palabras, ellos le decían, ¿no es cierto? Ellos le decían, por ejemplo, ¿no es cierto? Los fariseos le decían a Jesús, ¿pero a quién le creemos? ¿A Moisés o a ti? ¿No? Pero Jesús los llevó a la palabra y al llevarlos a la palabra, los llevó al principio. En otras palabras, Cristo dijo, ¿no me quieres creer a mí? ¿Le quieres creer a Moisés? Pero yo te llevo al principio. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿cómo era? ¿Podían divorciarse? No. ¿Se divorciaron? No. ¿Cómo era? Para toda la vida. Ya, esa es la voluntad de Dios. Volvamos al principio. Volvamos al principio. Entonces respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ay, ay, ay. Ay, 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 guacatay. Varón y hembra. No hay otro, ¿no? Varón y hembra. El Señor hizo a Adán y a Eva. No hizo a Adán y a Esteban. No, a Adán y Eva. ¿No? Así que respetamos a las personas, todo lo que tú quieras, pero no podemos callar cuando algo no está siendo ordenado por el cielo. 5. Y dijo, siguió hablando el Señor, ese es mi Señor, yo a mi Señor yo lo amo, lo admiro, Él es mi superhéroe, ¿no? Que Iron Man, el hombre araña, unos están con la araña, otros creen que vienen del mono, yo no sé qué pasa, mi superhéroe es Jesucristo. Le preguntaron, ya, ahora escucha, y el Señor les mandó ahí los bombazos. Y dijo, Padre Santo, vamos terminando, hermanos, creo ya, a ver, pero déjenme terminar, aunque sea un par de versículos más y terminamos. Ya nos ganó el tiempo. Ya. Y dijo, Jesús dijo, por esto dejará el hombre, padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Quiero darle una palabra a la juventud de la iglesia. A ver, ¿y dónde están? ¿Y dónde están los jóvenes de la gloria de Dios? Espero que estén conectados. Miren, cuando un joven o una jovencita diga, de repente, un jovencito o una jovencita de repente diga, ¿cuál es la señal de que yo ya estoy preparado para casarme? ¿Cuál es la señal donde yo digo, ya, estoy listo para casarme? Aquí está la señal. Entonces yo le pregunto al hermano, ¿quieres casarte? Pastor, esta hermana... esta hermana, hasta sueño con ella, pastor. Y yo quiero casarme con ella a la buena. Quiero hacerlo todo en el orden de Dios. Te felicito. Pregunta. Y el joven dice, ya empezó el pastor con las preguntas. Pero pregunta. ¿Estás dispuesto a dejar a tu padre y a tu madre? A dejar tu comodidad de hijo. Amá. Apá. ¿Estás dispuesto a dejar a tu padre y a tu madre para unirte a tu mujer? Para que los dos, habiendo dejado, se unan y sean una sola carne.
El joven me responde, le voy a decir a mi mamá, apá, el pastor dice, mira, si todavía estás en tu burbuja de hijo, de hija, no estás listo todavía. No, pero yo siento amor, claro, la ilusión, ¿no? Y todo lo que tú quieras. Pero según la Biblia, ¿cuál es la señal para el matrimonio? Cuando el hombre o la mujer también, ¿no es cierto? De repente la mujer se enamora, ¿estás lista para que ahora ya no vivas con tu apá y con tu amá? Y ahora ya no seas la hijita de papi, ¿no? Para que ya no tengas tu cuartito con tus 200 peluches. ¿Estás lista ahora a ir a vivir con esa persona que amas? Ay, no, está loca. Yo quiero seguir aquí con mi apá. Entonces todavía no estás lista. Porque la señal que la Biblia me da a mí es cuando un hombre dice, yo estoy preparado para formar una nueva familia, un nuevo hogar, ¿no es cierto? Está bien, por muchos años, la cocina de mi mamá, ¿no? El baño de mi papá, los cordeles de mi mamá, pero ahora yo me he enamorado y quiero tener mi propia familia y estoy dispuesto, porque es amor lo que siento, a dejar, ¿no es cierto?, para unirme a mi mujer, o en una mujer, a su esposo, para los dos ser una sola carne. Padre Santo, ¿qué está pasando? Seguimos, hermano. Verso 6. Así que ya no son más dos, ya no son dos, ya no son dos. Entonces yo hoy quiero hablarle a los hermanos que trabajan. Entonces, hermano, ¿tú trabajas? Sí, yo trabajo, pastor, y duro, qué bueno. ¿Y tu mujer sabe cuánto ganas? No, está loco, no, esa es mi plata. Yo a lo mucho le doy para que come para la Ginomen nomás, pero esa es mi plata. ¿Tu hermana trabajas o no trabajas? Claro, pastor, yo trabajo. Te felicito. ¿Y tu esposo sabe cuánto ganas? ¿Juntan el dinero? No, ese es mi plata. Ese es mío de mí. No, ese es mío, pastor. Esa es mi plata, porque él es el hombre. Se fregó, pastor. Él tiene que mantener, pagar, pero mi plata es mi plata. No. Acá la Biblia dice que ya no son dos, sino que son una sola carne. Una sola carne. No es mi plata, no es tu plata, es nuestra plata. No es mi sillón porque yo lo compré y cuando a ti te pagaron compraste la mesa. No, es nuestro sillón y nuestra mesa. No es mi casa, no, porque tú has venido a vivir aquí y cuando quiera te voto. No, es nuestra casa. Eso es un matrimonio. Padre Santo, ¿qué está pasando? Yo no tenía pensado hablar de estas cosas. El tema es el divorcio. Pero bueno, vamos para allá. Ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Así que ese asunto de estarse separando porque no me gusta, que porque le salió una pipa a mi esposo, que mi esposa no se lava los pies, que mi esposo ronca mucho, que no sabe cocinar, que es floja. Bueno, tú la elegiste. ¿Quién te puso una pistola en la cabeza? Entonces, sirvan a Dios, el matrimonio es para toda la vida. No podemos nosotros por cosas humanas divorciarnos, excepto por infidelidad conyugal. Muy bien. 7. Entonces le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés? Ya fue más directo, como diciendo, tú dirás eso, pero Moisés, la ley dice otra cosa. Le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar? Ahora ya usted sabe qué significa carta de divorcio. ¿No? Cuando al hombre no le gustaba algo, lucha, pásame la hoja, ¿no? Y ahí comenzaba. Muy bien. 8. Jesús le respondió, esto ocurrió por la dureza de vuestro corazón. Entonces, ese asunto de estarse divorciando por cualquier motivo, eso pasa por la dureza del corazón, por la soberbia del ser humano, por el orgullo del ser humano, por la rebeldía del ser humano, por una guerra de egos, por ver quién gana, quién grita más la mujer o gana el hombre, quién pisa más. Eso no es así, hermano. Acá no es que manda el hombre o manda la mujer, somos un equipo. El matrimonio es un equipo. Por la dureza de vuestro corazón os permitió repudiarla a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ellos lo llevaron a Moisés y Jesús los volvió a jalar al principio. Volvamos al principio. Hay una enseñanza que tenemos, ¿no? En YouTube, se llama, búscala en YouTube, nuestro canal, se llama Volvamos al principio. Muy bien. Y ahí hablamos también de esto. Muy bien, acá está el versículo que queremos. 9. Pero yo os digo, dice Cristo nuevamente, que cualquiera
que repudia, o sea, que quiera divorciarse, cualquiera que quiera divorciarse con su mujer, salvo la única causal, solamente este único punto que sea, salvo por causa nuevamente de fornicación, o sea, de infidelidad conyugal, ¿no es cierto? Si no pasa esto, dice la Biblia, y el hombre se casa con otra, adultera, porque no pasó la causal. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Qué tremendo. Por eso dice aquí la Biblia, mira, esta discusión era entre los fariseos y Jesús. Y los discípulos estaban ahí. Ahora mira a los discípulos cómo respondieron a los apóstoles. Mira cómo respondieron. Le dijeron los discípulos, no, si entonces así es la cosa ahora, con el hombre y con su mujer, entonces ya no conviene casarse ya. Qué tremendo. ¿Quiénes hablaron esto? Acá no dice, y el vecino carnalón. Acá no dice, y mi familiar ateo. Acá no dice, hermano, y el gadareno dijo, no. Los apóstoles, cuando oyeron que Jesús dijo, ya no se permite divorciarse por cualquier causal, solamente por infidelidad conyugal, los discípulos dijeron, ¿qué? ¿Así es la cosa ahora? No. Si así es la condición del hombre con su mujer ahora, entonces no conviene casarse, pe. No dice pe, pero no conviene casarse, dijeron. No conviene casarse, qué tremendo. Y sigue, hermano, pero bueno, será ya punto de otro tema. En este versículo 9, déjeme leerlo en otra versión para que vea usted cómo lo explica. Vamos, por favor, y con esto ya vamos terminando. Mateo 19, déjeme leerlo en la versión Palabra de Dios para todos. Gloria a Dios. Cuando Jesús repite lo que dijo en Mateo 5:32, a no ser por causa de fornicación, y el que se casa de esa manera, ¿no es cierto?, por cualquier motivo adultera, pero el que lo hace con la única causal no adultera. Mira, acá está, Mateo 19:9, PDT, Palabra de Dios para todos. Lo puedes ver en otras versiones, te va a decir lo mismo. Entonces Jesús les dijo, permítame para verlo, ahora sí. Acá está. Entonces Jesús les dijo que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, sin haber esta cláusula, esta única causal de fornicación, esto es infidelidad conyugal, comete adulterio. Sigue hablando Jesús. La única razón para que un hombre se divorcie y sea permitido en el cielo y se vuelva a casar, el ofendido o la ofendida, no el que comete el adulterio. El hombre que comete un adulterio, si quiere permanecer en las cosas de Dios, ya no puede volver a casarse, excepto su mujer lo perdone. La mujer, permítame usar este ejemplo, hermano, ¿no? La mujer que saca el pie del plato, ¿no? Bueno, ella ya no puede volver a casarse, excepto su esposo lo perdone. Pero el ofendido, el esposo que no hizo nada y la mujer lo engañó, o la ofendida, la mujer que no hizo nada y el esposo lo engañó, dice, la única razón para que un hombre se divorcie y se vuelva a casar, el ofendido o la ofendida, se case de nuevo, es si su esposa le ha sido infiel. Padre Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos terminando, por favor, hijita. Por eso que los discípulos dijeron,
sus discípulos dijeron, si así es la cosa, entonces ya no nos conviene casarnos. Ya no nos conviene casarnos. Entonces hoy yo quiero, para ir terminando, motivarles con todo mi corazón. Lamentablemente, el otro domingo nos ha faltado el tiempo. Nos hemos quedado aquí, en textos paralelos. Nos falta Marcos, nos falta Lucas, y luego nos vamos a ir al otro lado, a textos mal interpretados que mucha gente usa para decir, no, pero Malaquías dice, pero Romanos dice que la ley, pero Corintios dice, ¿no? Eso lo vamos a ver el otro domingo. Amén. El otro domingo, lamentablemente. Amén.